¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en este jueves 10 de marzo de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Hoy jueves, antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a Merlin del Cid, nuestro compañero periodista, el haberme cubierto 2 días en mi ausencia para conducir con mucho profesionalismo este programa, ya que me encontraba obviamente afectado precisamente de salud. Así es que agradezco a Merlin y a todo el equipo periodístico que estuvo atento a darle la debida respuesta a usted, amigo televidente, para continuar desde luego recibiendo temas muy importantes de país. Saludo cordialmente este día a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, con quien hablaremos importantes temas de país. Buenos días, presidenta. Buenos días, Ernesto. Un placer estar aquí en tu entrevista compartiendo con tu audiencia. Queremos también invitarle a usted a que participe. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están abiertos a partir de este momento para que usted pueda hacer uso de ellos. El país está hoy centrado en un debate político, en un debate jurídico que busca llenar los anhelos de paz y seguridad a familias que sufren el acecho de una delincuencia que ha alcanzado, fíjese usted, niveles descomunales. A juicio de expertos, un estado de excepción debidamente focalizado podría ser la herramienta efectiva para controlar el auge criminal, obviamente tomando las medidas precautorias para evitar abusos de poder y sobre todo también violaciones constitutivas de ley. A buen salvadoreño, muchos sostienen que esto es llevar al toro, tomar al toro por los cuernos, como se le dice. Es un punto de debate que está trayendo ya consigo las primeras reacciones. Ayer el sector empresarial de nuestro país fijó una posición y consideró que esto de alguna manera son aspectos que tienen que ver con elementos distractores de aspectos puntuales de país que vamos a precisamente abordar con nuestra invitada desde la opinión de ella sobre esos elementos que han sido introducidos al debate. Nos vamos, por supuesto, con Lorena Melara, nuestra compañera. Lorena, buenos días, qué gusto saludarte. Bienvenida nuevamente al programa. Adelante con los detalles de tu informe. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte nuevamente a ti y a la presidenta de la Asamblea Legislativa. Sobre el tema te comento que ante un posible estado de excepción, las opiniones están divididas. Algunos evalúan la efectividad y otros las garantías constitucionales que se pondrían en juego. Veamos. Las cabezas de los 3 órganos de Estado consideran posible una medida de excepción, pero en el ámbito político al partido Arena no le convence el planteamiento. La señora presidenta de la Asamblea dice, bueno, si esto se implementa, entonces se va a poder intervenir hasta los Facebook, hasta las cuentas de Facebook. Bueno, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es solventar el problema de la inseguridad, o es perseguir a aquellas personas que a través de las redes sociales se manifiestan en contra de algunas cosas que están pasando. Similar desconfianza le genera a la oposición la propuesta de reforma al sistema de pensiones e insisten en calificarlo como un robo. Si hemos avanzado en un sistema que nos va a permitir a todos tener un retiro digno, pues hombre, lo que debemos de hacer es analizar la manera en que podemos mejorar el rendimiento de eso, pero no quitarle el dinero de las pensiones a la gente. Buscando consenso, Hacienda trae a colación que para este año los intereses de la deuda previsional suman 191.9 millones de dólares. Ernesto, a estos datos te añado que según estimaciones oficiales el gobierno necesita de 24.000 millones de dólares para hacerle frente a la deuda con las pensiones, adquirida no solo con los cotizantes, sino también con los inversionistas. Así vuelvo al estudio para el análisis de este día. Adelante. Bueno, gracias. Son elementos que obviamente están en la palestra, desde luego desde la óptica de algunos sectores a lo mejor hay consistencia sobre el tema de pensiones y en otros a lo mejor no hay. Pero son aspectos que vamos a sumar al análisis esta mañana con nuestra invitada, la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña. Con las disculpas del caso todavía, con el esfuerzo de la garganta, pero ahí vamos, presidente.
A ver, hubo una reunión con los 3 poderes de Estado, incluyendo el fiscal Douglas Meléndez. ¿Cómo surge esta figura, desde luego, del estado de excepción de esa mesa? Sobre todo porque se ha creado un nuevo debate que abre, desde luego, una expectativa de esperanza para mucha familia, pero también de mucha crítica de algunos sectores que creen que estos solo son, digamos, cortinas de humo para tratar aquellos aspectos elementales del país. Bueno, el presidente de la República convocó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República y a la presidencia de la Asamblea Legislativa para someter a una consulta preliminar propuestas que él está analizando de establecer el estado de excepción focalizado en algunos municipios con el propósito de entrar a un combate más frontal en esos sitios contra la delincuencia. Esto, nos explicaba él, ha sido motivado porque se han dado acciones que dan la idea y son en realidad una escalada a otro nivel por parte de la delincuencia. Y el estado de excepción se aplica cuando hay situaciones de grave calamidad pública que ameritan, o extraordinarias, que ameritan hacer uso irrestricto de las fuerzas del Estado allí donde se está aplicando. El fiscal general de la República, cuando visitó el sitio del crimen en Opico, decía, esta es una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Entonces, ese fue el marco de esta reunión. A ver, obviamente la crítica de sectores no esperó mucho para salir. Y muchos creen que detrás de todo esto lo que existen son iniciativas que tienen que ver con la desesperación que tiene, en este caso, el gobierno como un actor importante del Estado por no poder resolver un problema de inseguridad en el país. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo lamento que haya tanta manipulación con propósitos políticos partidarios de un tema tan serio como es el tema de la delincuencia. De hecho, los que ahora critican, hace no menos de 6 meses, estaban exigiendo no un estado de sitio focalizado, sino un estado de sitio general. El señor Velado, que acaba de salir ahí, su partido, todavía hace muy poco ha estado solicitando el estado de sitio y su candidato a la presidencia también tenía eso dentro de su programa. Entonces yo veo poco serio que ante el gran drama que vive la nación, ante el gran dolor que sufre el pueblo salvadoreño, estemos con manipulaciones partidarias. Este es un tema muy serio, por eso es que hay que darle a conocer a la ciudadanía qué implica un estado de sitio, pero al mismo tiempo qué ventajas podría dar para en esos sitios donde la situación está fuera de control, poder recuperar esos territorios y darle garantía a las familias que allí viven. Pongo algunos ejemplos. La masacre de Opico, mataron a 11 de un solo. Yo no creo que por ahí pasaban los pandilleros y se les ocurrió matarlos. Deben haberlo planificado, deben haber movido armas, deben haber usado teléfonos, hasta redes sociales usan para coordinarse. Pero si no hay un estado de excepción, el gobierno no puede echar mano de esos recursos, ni siquiera de las escuchas telefónicas, porque la ley de las escuchas telefónicas establece que es en caso de juicio, con autorización de un juez y para comprobar un delito ya cometido. Entonces, de nada sirve que tengamos un gran centro de escuchas telefónicas si eso no nos puede servir para oír las órdenes que dan desde el penal y poder intervenir y evitar esos crímenes, esos asesinatos y poder ubicar dónde están estos elementos. Para eso, por ejemplo, podría ser útil el estado de sitio si se tiene un plan de estas características. Otro punto para el que podría servir es actualmente, y es correcto, en situaciones normales, la policía no se puede meter a una casa así nomás porque se le ocurrió. Tiene que ir a buscar al juez, conseguir la orden del juez para allanar.
¿Qué tal si una persona avisa que hay una concentración de delincuentes en una casa? Por muy casa destroyer que sea, no se puede meter la policía sin autorización del juez. En lo que va a buscar el juez ya se le fueron. Entonces, esas cuestiones podrían actuar de manera más rápida si hubiera un estado de excepción focalizado, pero por supuesto focalizado en el territorio y focalizado en el tiempo. La ley, la Constitución de El Salvador permite estas medidas, no están fuera de la institucionalidad y establece claramente que deben darse por 30 días, que si se quiere prorrogar la Asamblea debe autorizarlo y que pueden ser nacionales o focalizadas. Yo creo que todos debemos unirnos para sacar adelante el país y apoyar al Ejecutivo, que es el que tiene la tarea de combatir la delincuencia, porque hablar es fácil. Nosotros en la comodidad de nuestras casas, ¿verdad? Con saco, corbata, bien elegantes, podemos estar hablando, pero el policía encara situaciones difíciles, el soldado encara situaciones difíciles, y lo que se trata es de dar más efectividad al trabajo de ellos y también más garantías para que su accionar sea efectivo y su vida sea protegida. Igualmente, cuando examinamos el papel que asumen los partidos políticos particularmente, y más allá de los sectores que también ya se pronunciaron al respecto, Presidenta, vemos posiciones divididas en grupos legislativos. Sobre este tema, ¿cuándo espera la Asamblea Legislativa iniciar este análisis? ¿Hay alguna agenda en particular para que usted como Presidenta convoque el llamado o la propuesta que está haciendo el Ejecutivo? Hay dos proyectos que están ya, digamos, en paralelo. Por un lado, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa tiene ahí una propuesta de estado de sitio que presentó hace algún tiempo el partido Gana. Y por otra parte, estamos a la espera de la propuesta del Ejecutivo. La Comisión de Seguridad, el día de ayer, de Seguridad de la Asamblea Legislativa, el día de ayer nos solicitó que gestionáramos un encuentro de las autoridades de salud de las autoridades de seguridad con la Comisión de Seguridad para analizar la formulación más específica que debería de tener un proyecto de ley para aprobar el estado de excepción, que debería de definir en qué territorios. Y yo subrayo que mi persona y el FMLN estamos acompañando el esfuerzo de las autoridades y planteamos que esta medida es excepcional, deberá ser transitoria y deberá corresponder a un plan de acción en esos municipios, porque el estado de excepción te da condiciones para llevar adelante algunos planes, pero si no tienes planes, pues de nada sirve el estado de excepción. Esto lo digo para subrayar que el presidente tiene un plan que él plantea desarrollar y que para ese plan necesita el estado de excepción. Usted habló de procesos judicializados. Hay muchas trabas en esto, obviamente. Muchos conocedores en la materia jurídica hablan de que existen demasiadas trabas alrededor de iniciar un proceso operativo y lograr la captura de algunos delincuentes. Por eso se está hablando, obviamente, de un estado de excepción que bien usted lo describe, sí, ¿verdad? Es un proceso que de alguna manera le da viabilidad a un proceso de captura y de investigación. Ahora, usted puso como ejemplo el tema de la masacre de Opico. Sí. ¿Por qué cree usted que se está generando, digamos, características muy similares? Ayer es lamentable también, un efectivo militar fue asesinado junto con su grupo familiar. Es decir, la delincuencia ha alcanzado niveles extraordinarios, lamentablemente, ¿no? Descomunales, como yo lo decía al inicio del programa. ¿Cuál es la lectura que usted, como presidenta de un importante órgano de Estado, de los tres que tenemos como Estado, piensa de lo que está pasando y cuál es el camino más viable que le vamos a dar a esto? Porque si yo recojo un segmento de la crítica que se hace, es que se cree que el gobierno y el Estado mismo está fracasando en ese combate de la delincuencia. ¿Cuál es su lectura, Presidenta? Bueno, la lectura que yo tengo es de que si bien es cierto
tenemos problemas sociales que generan delincuencia, también tenemos crimen organizado que genera delincuencia, porque este nivel de operatividad no corresponde a delincuencia común, sino a crimen organizado. Y el crimen organizado normalmente no es gente con hambre la que la dirige ni la promueve, ¿verdad? Entonces, es correcto que la gente de escasos recursos no, en su inmensa mayoría no son delincuentes, pero allí también se encuentra el caldo de cultivo por las condiciones sociales para el desarrollo de algunas acciones delincuenciales. Pero este nivel de operatividad es crimen organizado y el crimen organizado requiere medidas de otro tipo, ¿verdad? Y por eso es que debemos pasar a un plan más enérgico para llevar adelante con éxito la erradicación de estos grupos y de su accionar. Ahora, esa es una parte de la tarea, porque la otra gran parte de la tarea es prevenir, apoyar para que los jóvenes que no son parte de estas actividades no entren a esas actividades, dar oportunidad a los jóvenes para su desarrollo y al mismo tiempo dar oportunidad a jóvenes que han estado en el límite pero que no han sido todavía directamente comprometidos en actividades delincuenciales, poderlos apartar de ese camino. Yo creo que la prevención es muy importante y el otro tercer pilar importantísimo, por supuesto, es dar los recursos para que una vez una zona sea recuperada por parte del Estado, pues funcione todo lo que tiene que funcionar ahí, a nivel de educación, de salud, etcétera. A ver, usted habla, Presidenta, de crimen organizado. ¿De qué valió, y le pregunto así, de esa forma, de qué valió tipificar entonces la actuación de estos grupos como terroristas? Le pregunto esto porque hay quienes creen que fue un error y a lo mejor era necesario considerarlos como miembros o el AMPA, que está precisamente acuerpado como crimen organizado, ¿no? Es que el crimen organizado linda con los grupos terroristas. Los grupos terroristas son parte del crimen organizado, porque no son, en nuestras condiciones no tienen una propuesta política, sino que lo que buscan es controlar territorio para ahí vender drogas, ejercer poder local, tener su propia tropita, extorsionar, etcétera. Mire, tenemos serias dificultades que debemos resolver pronto en tres sentidos. La primera es no la primera, pero una muy importante son los jueces. Nosotros necesitamos jueces comprometidos con el combate a la criminalidad. Muchos jueces hacen su labor, pero también son demasiados los que se hacen, como dicen, del ojo pacho. Y la fiscalía y la policía hacen un gran trabajo para que finalmente un juez termine, como decía yo, como en el caso de 500,000 y el caso de aquellos detenidos en San Miguel, que viene un juez y los saca a todos tranquilamente. Hace poco entiendo que hubo un trabajo muy importante en Usulután de la Fiscalía y la PNC, y también el juez hizo a propósito un gran enredo para que lo recusaran y así ganar tiempo y torcer el proceso judicial. Entonces, la depuración de jueces y jueces comprometidos con la aplicación de la ley es fundamental. Un segundo punto fundamental es un nuevo planteamiento operativo por parte del gobierno, lo que implica en algunos casos territorios en estado de excepción por algún tiempo definido. Requiere un nuevo planteamiento operativo y en eso está el gobierno empeñado. Y un tercer tema importantísimo es el de los recursos, ¿verdad? Porque el hecho de que haya un plan extraordinario requiere recursos extraordinarios. No es con la rutina que se financian planes que no son de rutina. Sin embargo, al gobierno le han confiscado prácticamente la posibilidad de usar, por ejemplo, esos 900 millones de dólares que ya tenía aprobados, de los cuales una buena parte era para comunicaciones, equipamiento, fusiles, chalecos, desplazamiento de tropa. Pero por estas situaciones políticas todavía está en la sala de lo constitucional, en aquel aire acondicionado, aquellos debates, mientras la tropa
de la policía y el ejército, miren, anda exponiéndose. Entonces, el tema de los recursos es un tema que debemos exigir que se resuelva. Ahora, por ejemplo, el gobierno también ha planteado una nueva emisión de bonos para buscar hacerse por algún modo de recursos extraordinarios para proyectos extraordinarios. Yo creo que la ciudadanía debe pronunciarse también en este tema, porque no es posible que por un lado lloran casi lágrimas de cocodrilo, porque no les creo que estén llorando por los muertos, pero por el otro lado critican el estado de excepción, quieren dejar sin dinero a la PNC y están tan olímpicos. Yo creo que todos debemos ser responsables con el pueblo en esta hora crucial. Este no es tiempo de politiquería, este es tiempo de poner manos a la obra. A ver, ayer ANEP emitió un comunicado en el que hacía fuertes críticas precisamente por esa medida que quiere tomar el gobierno, y que de alguna manera la califica como la mejor forma para conseguir más dinero sin dar cuenta de su uso y evadir el filtro legislativo. Es el objetivo, dijo, que está detrás de un decreto de estado de excepción que analiza el gobierno. Mire, ANEP y particularmente el señor Dabú, que lo vamos a ver en la comisión para hablar de pensiones, tiene ya demasiado tiempo que está salido de sus casillas. Y realmente hace opiniones políticas ridículas. Por ejemplo, ¿quién le va a dar dinero a un país si no tiene apoyo soberano? Y el apoyo soberano a los préstamos no lo incluye el estado de excepción, y él lo sabe. O sea que ese tipo de afirmaciones son bastante ridículas. ¿O usted cree que porque hay estado de excepción va a venir el mercado internacional a darle bonos a El Salvador? Eso es falso. Sinceramente, da pena ese tipo de opiniones. Yo por eso les digo que nos comprometamos a discutir y apoyar realmente, si es que tanto nos duele la criminalidad, nos pongamos serios. Esa argumentación de ANEP es penosa. Ellos bien saben que el mercado mundial no corre a darle dinero a un país solo porque hay estado de sitio. Son otros los factores que influyen a la hora de obtener deuda soberana. Y la deuda soberana no está incluida, si leen la Constitución, además, en el estado de sitio. A ver, sumo dos elementos más que en este comunicado encuentro. Uno de ellos es que es un factor distractivo, o sea, de distracción, en la discusión pública del tema de pensiones para tomarse la fuerza, según ellos, el ahorro de los trabajadores. Ahí ya pasa a revolver, es como dicen en buen cristiano, un arroz con mango, porque está hablando de la criminalidad y luego salta a los ahorros de pensiones. Los ahorros de los pensionados no son parte del Fondo General de la República, ni lo van a hacer con la reforma de pensiones. Así es de que realmente se dan muchos datos equivocados. Fíjese, eso de la deuda de 24.000 millones de dólares que dicen que este gobierno tiene. La deuda actuarial, ¿sabe para cuánto tiempo se estima? Para 130 años. O sea, digo, pues, sí, es muy exagerado cómo están manejando la información para confundir a la población. Yo les pido al pueblo salvadoreño de que nos unamos en este esfuerzo. Si yo detallo en qué consiste un estado de excepción, es porque yo parto, Ernesto, de que debe haber una contraloría ciudadana siempre de las acciones que el gobierno realice antes y después de declarar este estado de excepción. Dejando un poco la vestimenta y color político, no la quiero sacar de su partido porque sé que lo lleva en el alma. Yo sé que lo lleva en el alma, pero usted ejerce ahora una investidura muy importante de Estado, que es precisamente la presidenta del órgano legislativo. A manera puntual, ¿cree usted que es necesario, desde el punto de vista de que algunos creen, y no es que algunos lo creen, si nosotros examinamos puntualmente la Constitución, vemos sus artículos, concretamente ahí se habla de eliminar derechos fundamentales, ¿no?
Y yo le escuché decir a usted incluso, hasta hablar de la intervención de los Facebook, ¿Sí? incluso y no se ha fijado, mire, el presidente del COEN ayer. Los mareros se dan el gusto de estar en Facebook, publicar sus descuartizados, y en el Messenger de seguro se comunican cosas. Yo no sé por qué le preocupa al señor Velado que los cuerpos de seguridad controlen estas estructuras. Porque todos en los medios hemos podido ver cómo tranquilamente desde el penal están en Messenger, felices de la vida, las telefónicas no les quitan la señal, la escucha telefónica no puede ser porque es prohibida, y luego a través de todo el sistema de redes sociales se comunican. Entonces, cuando se explica a la ciudadanía es porque toda medida que tomemos, la ciudadanía la debe comprender. Y por eso no hay que escatimar esfuerzos en explicar de qué trata un estado de excepción, para que al mismo tiempo la ciudadanía pueda ser contralora de estas medidas. Pero por supuesto que es necesario, si están públicamente, ahí están con sus perfiles en sus muros los criminales, y nadie puede intervenir sus mensajes. A ver, un estado de excepción o régimen de excepción aplica cuando hay invasión de territorio, cuando hay una rebelión, cuando hay insurrección, catástrofes, epidemias, calamidades o perturbaciones del orden público. En este caso se pueden suspender algunos derechos contemplados en la Constitución, como expresarse o difundir libremente sus pensamientos o asociarse. Ahí está un punto clave que también, como usted mismo advierte, ¿no? Es de ponerle muchísima atención al tema de la Contraloría, presidente. Claro. Sobre todo cuando se está tratando la manera de querer controlar expresiones como, por ejemplo, las que yo pueda estar difundiendo a través de un programa radial, a través de un programa de televisión. Quiera sí o no, si hay, digamos, aristas jurídicas, puede llegar a... Le voy a poner, imagínese que hubiera estado de excepción en Soyapango. ¿Usted dónde está ahorita? Está en San Salvador. Sí. Entonces, aquí a San Salvador no lo abarca. Cuando hablamos de territorios concretos, es precisamente porque no es una suspensión general de suprimir las libertades y las garantías de las personas. Yo comprendo que, por ejemplo, el señor procurador haga sus advertencias sobre el tema. Y ahí está, por cierto, la declaración que daba. Y justamente ahí dice, que el régimen de excepción no es una licencia para abusar de los derechos humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que estamos buscando es un marco de operaciones más efectivo para el combate a la criminalidad. El régimen de excepción, por ejemplo, no admite la tortura. El régimen de excepción no incluye condicionamientos políticos. Incluso un régimen de excepción no es que a la brava, yo digo que es para combatir la criminalidad, ¿verdad? Y le confisco el dinero a todo el mundo. Eso no está ahí en el régimen de excepción. Yo creo de que la ciudadanía ha pedido medidas más enérgicas y el presidente ha informado que está dispuesto a pasar a medidas más enérgicas, y debemos apoyarlo porque esta situación ya no se aguanta. Y yo les digo a los que desde la comodidad de sus casas, con sus aires acondicionados tranquilos, están opinando en contra, que se pongan en los zapatos del policía, que se pongan en los zapatos del soldado que está yendo a esos operativos y no tiene las condiciones operativas mínimas necesarias para poder ser efectivos. Bueno, voy a hacer la primera pausa comercial. Usted habló de procesos judicializados y sobre todo también de la burocracia que a veces reina a la hora de operativizar cualquier captura. Un estado de excepción lo planteaba también partidos como Gana, y hablaba también del papel de jueces sin rostro. Pero me llamó mucho la atención, presidenta, y le voy a mostrar en esta pantalla, presidenta,
la declaración que usted emitiera con relación al tema de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la sala están extremadamente politizados y se empeñan más en perseguir a exfuncionarios que a criminales, decía usted. Hablamos de esto cuando regresemos, jueces y rostros, así como también otro elemento que es bien importante, que me gustaría conocerlo desde la perspectiva de usted. Sacar, decía el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, sacar a toda la Fuerza Armada a la calle, así como también llamar a la reserva. ¿Cuál es la opinión que tiene usted alrededor de este punto? Vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise 8 de la noche muy temprano por nuestro canal hermano, Canal 19. Regresamos. Las autoridades tendrían que verdaderamente quizás sopesar si es necesario, aunque la delincuencia que estamos viviendo es bastante grave, pero me imagino que conlleva quizás más requisitos, no sé realmente. Sí, de hablarlo bien definitivamente. Si es para bien de las comunidades, pues excelente, ¿verdad? Porque muchas comunidades estamos padeciendo de tanta violencia y está pagando gente que no tiene nada que ver con la delincuencia. Los jóvenes pues están empezando a desarrollarse, ¿verdad? Tendrían que, pienso yo pues de que quieren vivir más que nosotros todavía. Hay que evaluar las medidas. ¿Sí? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están viendo a través del www.megavision.com.sb. Este nuevo debate que cierne sobre los salvadoreños, sobre la creación de estados de excepción focalizados, que es una propuesta que surge del Ejecutivo precisamente en medio de toda esta vorágine social que tenemos de delincuencia. A ver, conversando con la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña, recojo algunas declaraciones que en este contexto usted hacía, sobre todo cuando se trata de evaluar el papel del sistema judicial en nuestro país y particularmente cuando se requieren de fondos muy particularmente como los que están prácticamente congelados, que son 900 millones de dólares que están retenidos precisamente en vista de una sentencia que puede emitir la Corte Suprema de Justicia y la Sala en particular. Pero ante eso usted decía que los magistrados de la Corte están extremadamente politizados y se empeñan más en perseguir a exfuncionarios que a criminales. ¿Qué quiso decir usted con esto? Mire, quise decir de que hay un montón de jueces que están dejando libres a los criminales y la Corte no hace nada. Yo le digo al que tiene internet, ponga en Google pandilleros absueltos y le van a salir centenares de criminales liberados por los jueces. Mire aquí, estructura de 31 pandilleros que delinquían en Soyapango, absuelta por 11 homicidios. El Tribunal Especializado de Sentencia falló a favor porque no encontraba pruebas. 46 pandilleros absueltos por 20 homicidios, contra quienes inició un juicio días atrás. Las fuentes judiciales añadieron que según la acusación no habrían pruebas suficientes. El Tribunal de Sentencia aplicó la suspensión de la pena desde el segundo día del juicio. ¿Qué le parece? Y si sigue buscando usted más noticias, aquí le va otra. Mire, juez absuelve a pandillero acusado de feminicidio y violación de madre e hija en Apopa. $500,000 absuelto por falta de pruebas. Y así sucesivamente usted puede ver todos los días las noticias de cómo campea la impunidad porque hay jueces y tribunales que por A o B motivos no aplican la ley y a pesar del esfuerzo de las autoridades los dejan libres. Eso implica que debe haber una depuración de jueces, pero la Corte Suprema de Justicia no ha dado pasos firmes en la depuración de jueces, para no hablar de los que dejan libres o quieren dejar libres a los grandes ladrones, como fue el caso del expresidente Flores o del otro ministro, ¿verdad?,
que le pusieron una pena ridícula. Entonces ahí la ciudadanía debe exigir que el sistema judicial no solo pase pendiente del presidente Funes, del presidente Saca. Está bien que vea la corrupción, pero debe ver este tema que se hace del ojo pacho. Otro tema, todos los que evaden impuestos, hablando del dinero que se necesita para estas cuestiones, ¿a dónde van a parar? A la sala de lo contencioso. Y ahí pasan años y años sin pagar los impuestos, la sala no resuelve nada y cuando viene a resolver, resuelve a favor de ellos. O cuando viene a pronunciarse, el caso ya caducó. Entonces, tiene que haber una actitud más consistente de parte del órgano judicial con la gravedad de la situación. Y yo sí creo de que ellos están bastante enfocados en temas políticos, resuelven rápido el voto cruzado, el voto no cruzado, la papeleta azul, la blanca, pero en el tema del narcotráfico, del crimen organizado, de las violaciones y de los homicidios, demasiada gente están dejando libre. Eso se llama impunidad. Y eso tiene que ver con que tengamos un sistema judicial honrado, valiente y creíble. Y para eso hay que depurar jueces. Presidenta, en ese punto muy en particular, yo creo que esta mañana es importante aprovecharlo porque usted lo aborda desde la óptica de que, bueno, ¿qué está haciendo el sector judicial frente al tema que nos afecta a todos los salvadoreños? Si bien es cierto, hemos conocido cómo el órgano judicial trastoca algunos elementos posicionales del sector político, ¿por qué el político no también va al encuentro de poder hacer, llamémosle, este tipo de sugerencias a través de ciertos mandatos constitucionales a efecto de que ese tema de la depuración, que no es un canto nuevo que me está dando esta mañana, sino que es algo viejo y conocido de todos, se haga? Es decir, ¿por qué ellos sí pueden contra ustedes como órgano legislativo y ustedes no pueden a ellos también, en todo caso, respetando obviamente, digamos, los estados de derechos puntuales que existen entre órganos, pero que ustedes pueden también sugerirle un espacio para poder hacer una depuración en el sistema judicial? Mire, yo no creo que es de ir contra la Corte ni contra la Asamblea. Yo creo que es de exigirle a cada órgano que cumpla el rol que tiene establecido. El Poder Judicial debe garantizar pronta y cumplida justicia y debe pensar más en las víctimas que en los delincuentes. Pero usted me está criticando que ellos no están haciendo ese papel. Así es. Ellos ya tienen los mecanismos legales para depurar los jueces. Pero no es nuevo esto, presidente. No es nuevo que no lo hacen y por eso, desde la autonomía que ellos tienen, pero también desde mi autonomía como diputada y ciudadana, yo les exijo que cumplan su papel. Porque ellos tienen leyes para hacerlo, mecanismos para hacerlo y tienen la autoridad para hacerlo. A ver, y perdóneme que sea un poco insistente en esto, pero a ustedes les exigen que cumplan. Claro. De hecho, les han votado varias iniciativas. Sí, nos han entorpecido y eso ha tenido daños en la ciudadanía. ¿Y ustedes por qué no pueden entonces, no ocupemos la palabra arremeter, por qué ustedes no pueden en todo caso también Aquí la Constitución nos establece 3 órganos independientes que colaboran entre sí. Nosotros, si la Corte nos pide que aprobemos una ley para poder depurar los jueces de manera más expedita, con todo gusto lo hacemos. ¿Verdad? Ellos tienen iniciativa de ley en materia judicial y si ellos necesitan más leyes de las que ya tienen, aunque yo lo dudo, yo creo que lo que necesitan es decisión. Pero supóngase que le faltan leyes, nosotros con todo gusto cooperamos para que puedan proceder de manera más ágil a una depuración judicial. Mientras ellos no quieran proceder a una depuración de jueces de manera más ágil, nosotros vamos a seguirles insistiendo, porque no es contra ellos ni contra nosotros, son obligaciones que tenemos ante la ciudadanía. Para eso nos han electo a nosotros y para eso los eligió a ellos la Asamblea, ¿verdad? Porque debemos cumplir con nuestras obligaciones. A ver, voy a dejar un poco este tema para seguirlo quizás abordando más adelante, pero yo sigo creyendo en muchos actores de la vida política del país que este tema que tiene que ver con la sanidad judicial en el país
no puede seguirse postergando, ya porque no. juegan un papel muy importante, con el debido respeto. Sé que hay muchos jueces buenos, ¿verdad? Hay pero buenos también jueces. hay malos jueces. Sí. Como lo existen buenos políticos, como existen malos Sí. políticos, como existen buenos periodistas, como existen malos periodistas. Y De aquí todo me- hay en la viña ¿verdad? del Señor. Pero sí sigo creyendo que es un elemento clave en la afinidad de lograr este anhelo de los salvadoreños, porque el país ya no aguanta más delincuencia. Y fíjese que la Corte Suprema de Justicia debería con agilidad plantear si necesita una nueva legislación, ¿verdad? Porque no podemos esperar hasta el día del juicio para andar buscando, del juicio final, ¿verdad? No del juicio de los criminales, para poder hacer esta tarea de la depuración de jueces. Yo comparto que la Corte Suprema de Justicia, todas sus salas, todos sus magistrados y magistradas deben responder en este momento a esta grave situación. Ya estuvo bien que toda la temática que si la clase política, que si la papeleta, mientras mueren cientos y miles de personas. Todos debemos responder a la altura de las circunstancias. Porque si examinamos puntualmente y textualmente lo que usted dijo en esa declaración que la pusimos en relieve, es que usted dice que ellos están extremadamente politizados. Yo así lo creo, porque ellos se enfocan fundamentalmente en los temas de los partidos, en los temas electorales y en los temas de los funcionarios que no son de Arena, porque hay que dejarlo claro. No han querido averiguar nada de los exfuncionarios que todavía hoy están en Arena, ¿verdad? Entonces se ve, pues sí, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo es que habiendo tantos ex vicepresidentes y expresidentes, da la casualidad que solo los que no son de Arena son investigados? Eso es muy obvio, pues. Y en este momento, lo peor de todo este asunto es de que han dejado de lado la tarea de contribuir con las demás autoridades al combate de la criminalidad. Es hora de que vuelvan al camino del combate a la criminalidad y de garantizar pronta y cumplida justicia. A ver, incluso usted se preguntaba qué hace la sala de lo penal al respecto. Claro. ¿Qué propuestas pueden emanar? Voy a recoger un poco y sumar a este diálogo de la mañana, Presidenta, las posiciones que están asumiendo los partidos políticos con relación a este tema, sobre todo porque cada uno de ellos está dando sus propuestas. Por ejemplo, el partido Gana propone estado de excepción y la implementación de los jueces sin rostros. Ese es lo que está proponiendo Gana, ¿verdad? Nosotros compartimos el criterio del estado de excepción, pero en el sentido que lo ha planteado el presidente, focalizado y por un tiempo definido en territorios donde se amerite una operación más enérgica y más contundente. El tema de los jueces sin rostro, hasta este momento yo no conozco el proyecto que ellos han planteado, pero lo que es importante es que estemos abiertos a analizar con prontitud todas estas propuestas para poder dar una solución ágil. A ver, el PCN, por su parte, propone un decreto para movilizar Fuerza Armada y llamar a la Reserva Militar. No sería de descartar, creo que es importante, pero debo recordar que todo esto requiere que la Corte Suprema descongele el dinero que le ha confiscado al gobierno, porque para llamar reserva no puede ir descalza, ¿verdad? Hay que equiparla, hay que uniformarla, hay que movilizarla. Y se necesitan recursos extraordinarios para un combate extraordinario que necesitamos llevar adelante. Bueno, y la posición, entiendo que un poco dividida, o a manera de percepción que tienen algunos diputados del partido Arena. Pero sin embargo, la posición oficial, como la escuchábamos ayer de su presidente Jorge Velado, es que en algún momento lo que está buscando el gobierno es usar dinero a discrecionalidad en un estado de excepción como el que se plantea. Eso dice el señor Velado. Yo creo que esas son excusas. Ellos ya tienen varios días de que cuando dicen sí, dicen no.
¿verdad? Y no tienen una posición clara y contundente frente a los problemas del país. Ellos lo único que tienen claro, por todo lo que leo, es que quieren disputar con el FMLN, pero no tienen claridad ni posición efectiva contra ninguno de los problemas principales de El Salvador. Entonces, esas son excusas para no comprometerse seriamente con el combate al crimen organizado. Y deberían de explicar por qué no quieren apoyar el combate a la criminalidad. Ojalá que solo sea por politiquería y no por afinidades. A ver, quizás y ya dejando y habiendo depurado bien este tema desde la perspectiva de su persona, presidenta, quizás voy a dejarlo de lado y vamos digamos, a dejar todo lo político y nos vamos a poner del lado del salvadoreño promedio, ¿no? Así es. Aquel que anda a pie, aquel que sufre las inclemencias del tiempo, de la inseguridad. Y le pregunto, los niveles de desesperación, de miedo, de terror, son tan grandes que si recogemos opiniones de los salvadoreños, hablan precisamente de incapacidad en el manejo del tema de la seguridad. El partido, y por eso dije, vamos a apartarnos un poquito ya del papel de la investidura que tiene, veámoslo como partido político en el gobierno. Y usted es una pieza clave dentro de la estructura dirigencial, obviamente. Mi pregunta es, ¿no cree usted que esto de alguna manera pueda llevarle un costo político a su partido? Mire, los gobernantes no, cuando ya un gobernante en la función de su cargo no tiene que estar todo el tiempo gobernando con miedo a perder votos, porque eso es lo que ha llevado a que el país camine mal. Los gobernantes, una vez electos, no están más de candidatos, tienen que trabajar y tomar las medidas que el caso demanda y no pueden estar calculando costos políticos. Hago esta reflexión porque estamos obviamente como país siempre en aquellas etapas de pre o post periodos electorales y esto obviamente trae un costo, pero realmente cuando nosotros ubicamos a la población, sabemos que la población castiga, ¿no? Castiga como también premia el buen ejercicio de la política, presidenta. Claro que sí, la población castiga y premia, ¿verdad? Eso es correcto, pero en este caso el gobierno tiene que castigar a los criminales y lo debe hacer. Solo el gobierno puede hacer esto y debe cumplir con su obligación. Y por eso el presidente está planteando nuevas medidas para cumplir con algo que solo él puede hacer. Porque la población en este país no está autorizada para hacer linchamientos y eso se ha demostrado en Guatemala que de nada sirve, porque ahí la población sale a perseguir a los ladrones pero no logran parar nada, ¿verdad? Entonces aquí el gobierno tiene la responsabilidad de castigar, perseguir a los delincuentes y lo tiene que hacer. Que la población se encargue de castigar a los políticos, pero el gobierno tiene que castigar a los criminales y hay que permitir que lo haga. ¿Qué alcances va a tener esta situación con los niveles que ha alcanzado para el país? ¿Ve un horizonte de solución cercano o lejos, presidenta? Bueno, yo miro luz al final del túnel, ¿verdad? Creo de que lo importante es revertir la tendencia a la baja y comenzar a ganar progresivamente mayores niveles de seguridad y tranquilidad para las familias. Y yo estoy segura de que lo vamos a lograr. Este problema no surgió de la noche a la mañana. Nosotros ya recibimos el país con más de 30,000 pandilleros activos. Sin embargo, debemos ser responsables de revertir esta tendencia. Ahora, le pregunté sobre el uso de la Fuerza Armada ampliada, como lo propone el Partido de Concertación Nacional, perdón. Mi pregunta es, ¿no es esto de alguna manera un poco que engendra temor, sobre todo por los episodios del pasado, como lo han expresado algunos miembros de afinidad de izquierda, presidente? Mire, las encuestas dicen lo contrario. Las encuestas de opinión establecen claramente que la ciudadanía
comparte que en estas circunstancias la Fuerza Armada y la policía se combinen para actuar en el tema de seguridad. Y es que hay que decirlo, esta Fuerza Armada y esta policía ya no son la Fuerza Armada que había antes de la guerra. Esta Fuerza Armada y esta policía son instituciones sólidas, creíbles, producto de los mismos acuerdos de paz. Y por eso es que gozan de la confianza de la población. A ver, tengo acá una pregunta que formula un amigo televidente. Dice, ¿qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿Será incapacidad o será que de conducción o es que realmente están fallando todos aquellos que están al frente del tema de la seguridad pública? ¿Qué opinión tiene la presidenta? Pregunta. Bueno, yo ya he dado mi opinión. Creo que necesitamos que los jueces no dejen libres a los pandilleros que captura el Ejecutivo. Creo que es necesario dejar que el Ejecutivo haga uso de los fondos que tiene aprobados para presupuestos extraordinarios y con eso estaremos dando una gran contribución. Y yo realmente quiero felicitar a la policía, a la Fuerza Armada y al aparato de Estado, del gobierno particularmente, por el gran sacrificio y el gran trabajo que están realizando en las comunidades, protegiendo la vida de los y las salvadoreñas a riesgo de perder la propia. Eso es un hecho meritorio que merece nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad. A ver, ¿qué tanto se pondría la libertad de expresión en peligro con un estado de excepción? Le pregunta Jorge Saldaña. Pues no habría peligro de libertad de expresión, porque no es por la libertad de expresión que han surgido los grupos delincuenciales, ¿verdad? Lo que estamos hablando no es de un problema político, que es el que tiene que ver con la libertad de expresión. Estamos hablando de controlar la coordinación, la operatividad y la comunicación de los grupos delincuenciales. Bueno, ¿qué piensa usted de la carta que Nayib Bukele hizo pública en la cual le dice al presidente que ya es hora de actuar? Sale después de que el presidente anunció el estado, su trabajo por el estado de emergencia, y yo lo entiendo como un respaldo al presidente. A ver, voy a aprovechar e invitar a usted, amigo televidente, que siga opinando, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter. Voy a permitirme hacer la pausa comercial porque quiero también aprovechar su presencia, Presidenta, para conocer los avances que hay en cuanto a la discusión del tema que tiene que ver con las pensiones en el país. Aprovecho su presencia para hablar sobre esos temas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Recuerde, 8 de la noche muy temprano por Canal 19, nuestra retransmisión del programa muy tempranito de su programa Diálogo con Ernesto López. Esperemos que funcione, ¿verdad? Porque es algo que ya no se puede evitar. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y si necesita hacer correcciones en el futuro, pues, pero por lo menos empezar algo. No creo que ellos vayan a querer afectar a los pensionados, ¿verdad? O a los que se van a pensionar, sino que yo pienso que están viendo que ha de ser lo mejor para ellos. Estamos pagando como el 1 por 3%, y ahora lo que querían subir era poco. Entonces, para mí, pues, no es así que la cosa. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Sistema Fede Crédito, la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Presenta. Un análisis pertinente sobre temas que ocupan la agenda del país, esta propuesta del Ejecutivo que tiene que ver con la instauración de un estado de excepción, así como también temas que tienen que ver con la discusión alrededor de pensiones. Esto gracias desde luego a usted que nos sintoniza, y también queremos decirle que con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito disfruta de las mejores ventajas como dinero en efectivo por tus Fede Puntos.
Bueno, había dicho que íbamos a pasar a hablar sobre el tema de pensiones, pero me decía que era importante hacer una aclaración, que un estado de sitio no implica también ley marcial. Una ley marcial, ¿no? Así es, muchas personas creen que inmediatamente se declara un estado de sitio también implica que no pueden salir de noche. Eso, como puede tomarse esa medida, puede no tomarse. No necesariamente un estado de excepción implica una ley marcial durante la noche. Esa era una aclaración. Y otra cosa que se me quedó en el tintero es que hay que insistir en que las telefónicas cumplan con suprimir la señal en los centros penales, ¿verdad? Porque a pesar de que se ha dado la ley, que hay multas, etcétera, las compañías telefónicas no están cumpliendo la ley como está establecida. ¿Y qué posición se debe asumir al respecto desde la posición de la autoridad? Yo creo que debemos subirle las multas. Cuando se aprobó esta medida, hubo mucha reticencia en poner multas más severas, pero ya se ve que cuando no sienten que el castigo es lo suficientemente severo, algunas telefónicas no cumplen y siguen manteniendo el negocio de los penales. Y es una muy mala señal que las empresas telefónicas hagan su ganancia en parte a costa de la operatividad de las pandillas dentro de los penales. Eso no puede continuar. Ahora, recuerdo que ustedes las llamaron a la Asamblea Legislativa. En este contexto que apremia a los salvadoreños, ¿se contempla llamarlos de nuevo para verificar ese tipo o ya es una responsabilidad del Ejecutivo poder certificar y comprobar que se está cumpliendo la ley? Es responsabilidad del Ejecutivo certificar, pero también de nosotros revisar si la ley no ha sido lo suficientemente efectiva. Porque de acuerdo a las declaraciones de las autoridades, todavía están coordinando masacres como esta de Opico y otras desde los centros penales. Que esa es una información que se dijo. Sí. La gran pregunta es los alcances que puede tener la investigación. Obviamente las autoridades lo tienen. Diría yo que usted a lo mejor no conoce a ciencia cierta o profundidad cómo está esa investigación. A ver, sacando del baúl de archivos en las últimas décadas, creo que han habido 3 o 4 veces que se ha instaurado un estado de excepción en el país. 3 durante el periodo de... Durante la guerra. Durante la guerra, pero eso era muy diferente, no había una constitución democrática en aquel periodo. La verdad es que con o sin estado de excepción había muerte, tortura y era una política de Estado, el crimen. Eso lo demostró la Comisión de la Verdad. Ahora estamos en una realidad distinta. Ahora estamos en un país que ha construido instituciones sólidas, ¿verdad? Que tienen una constitución con profundas reformas. No es en el tema de Fuerza Armada y Derechos Humanos, esta constitución está muy lejos de lo que se aprobó en 1983 y tenemos una Fuerza Armada y una Policía Nacional Civil profesionales. Entonces yo creo que no son comparables, ¿verdad? A ver, usted decía y en este caso, además, hay una demanda de la población con estas medidas. En los casos anteriores, el estado de excepción era contra la población, no contra los criminales. A ver, usted decía de que veía la posición emitida del alcalde Nayib Bukele como un respaldo a las actuaciones del Ejecutivo, pero también si sacamos o extraemos algunos aspectos que tienen que ver con el contenido de su carta o de su comentario, él dice que es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde. Y en ese sentido iba mi comentario o pregunta anterior, es decir, ¿usted cree que todo esto no puede causarle un costo político a su partido? De nuevo, y perdone que nos entretengamos de nuevo en esto, pero... ¿verdad? Las declaraciones de Nayib. Sí. Bueno, yo espero que Nayib no lo está haciendo ni por ganar votos ni por quitarle a nadie votos. Yo creo que él honradamente le da un espaldarazo al presidente cuando le dice está bien, actúe, ¿verdad? Porque la situación es difícil. Porque si sacamos de contexto sus declaraciones, entonces se puede inferir cualquier cosa, pero él da estas declaraciones en este contexto esta semana. Qué bueno que actúe antes de que sea demasiado tarde, decía. Yo creo que es correcto.
hay que ser oportuno en las medidas que se toman. Y por eso yo espero que también Arena dé los votos antes de que sea demasiado tarde y las demás fuerzas políticas. Y que la Corte libere esos fondos antes de que sea demasiado tarde, porque esos fondos se necesitan ahora para poder encarar la situación. A ver, Arena, como usted lo menciona, no ha ido al encuentro de esta iniciativa. Lejos, por el contrario, ha criticado al gobierno, y lo decía ayer en este mismo programa, el presidente del COENA, criticándolo no solo desde el punto de vista de lo que está haciendo, sino de lo que hizo en el momento de la masacre de Opico, y decía cómo es posible que mientras nosotros enterrábamos a nuestros trabajadores, funcionarios de gobierno, el presidente, participando de eventos en Venezuela, decía. ¿Qué piensa, presidente? Pienso que es bastante pobre el nivel de análisis y argumentación de ellos. Están en una estrategia meramente electorera. Es muy penoso que en una situación como la que estamos viviendo, el partido principal de oposición esté en una actitud tan electorera. Como el señor Velado le dice bueyas a sus propios correligionarios, pues ¿qué se puede esperar de la capacidad de análisis que tenga para temas tan serios? Si hasta en su propio partido su capacidad de análisis es muy pobre. Ahora, a su juicio se descontextualizó entonces la participación del presidente en eventos conmemorativos a la muerte de Chávez en Venezuela en medio de un problema de tristeza y tragedia como país. El país tiene una política exterior que debe profundizarse si queremos salir adelante. Los programas de la integración regional latinoamericana deben continuar y eso plantea acciones de política exterior de las cuales no puede sustraerse el presidente de la República. Pero a primera hora de esta semana ya el presidente traía propuestas como la del estado de emergencia que hacen ver que el presidente está compenetrado de los problemas que tenemos. Bueno, cierro este capítulo porque seguramente va a dar para más y vamos a seguir examinando el comportamiento y los alcances de consenso que pueda tener esta iniciativa lanzada por el Ejecutivo. Al final, lo importante será tener resultados concretos que vengan a darle paz a esta sociedad que tanto queremos. A ver, ¿qué alcances tiene o cuáles son los avances que tiene la discusión sobre la propuesta del Ejecutivo también para el sistema de pensiones? En este mismo contexto, Arena y también el sector empresarial sostiene de que estos son los factores distractores para poder de alguna manera darle aprobación con, digamos, esos cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo que tiene en el Congreso, presidente. Bueno, yo quisiera hablar desde dos aspectos. Uno, informar a la ciudadanía cómo está el proceso del debate. Sí. Y por otra parte, del contenido mismo de la propuesta de reforma. El proyecto de reforma de pensiones entró a la Asamblea Legislativa hace aproximadamente 3 semanas. Este lunes pasado iniciamos la discusión del proyecto con la presencia de el ministro de Hacienda, el superintendente de pensiones y el secretario técnico de la presidencia. Allí ellos ampliaron estos temas. Luego estamos esperando el próximo lunes que vamos a tener con nosotros a un conjunto de instituciones que deben dar opinión sobre el mismo, particularmente Asafondos, ¿verdad? FUSADES, FESPAD, las dos gremiales de pensionados y jubilados que hay y otras instituciones que analizan la realidad del país, FUNDE, ¿verdad? Este es otro conjunto de personas que serán consultadas. Luego, la próxima semana de trabajo, digamos, viniendo de vacaciones, vamos a hablar con el sector empresarial y sindical. Es decir, con los empresarios y los trabajadores, es decir, con los actuales cotizantes, porque los empresarios y los trabajadores son los que contribuyen a crear el fondo de pensiones. Vamos a reunirnos con ellos en la comisión de manera de tener a todos los actores, ¿verdad? Al gobierno, a los pensionados, a las empresas de fondos de pensiones, a los tanques de pensamiento de distintos signos, Fundaungo también, y a los cotizantes, empresarios y trabajadores. Con todo esto vamos a poder tener suficientes elementos para valorar
que si hay aspectos de la reforma que deban ser modificados o perfeccionados. En eso digamos, se encuentra el nivel del debate. En eso está el nivel del debate. Se puede... Aquí quiero subrayar, sí, presidente, de que no es estilo de esta servidora tratar estos temas como madrugón. A diferencia de cómo los trataban otros. Y por eso le estamos dando, ventilando ante la ciudadanía estos debates que son seguidos en público, en la misma... ¿A qué se refiere cuando lo hacían otros? Es que en tiempos anteriores, cuando la oposición actual gobernaba, ¿verdad?, se daban el lujo de aprobar en una sola noche y sin lectura este tipo de reformas, como la dolarización, sí, y otras, ¿verdad? Pero nosotros... Pero esta práctica continuó, no, incluso estando al frente también representantes de su partido. ¿Cuál? Quisiera traerlo a colación en este momento, pero no, sí no hubo de algunos que se generaron también. No hay ninguna, porque todas las reformas que han habido desde que gobierna el FMLN han estado bajo mi responsabilidad. ¿No han habido madrugones? Ni una. ¿Sí? Bueno, ni una, así como lo oye. Lo vamos a dejar de tarea, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los proyectos, reformas fiscales, presupuesto, han tenido una amplia discusión en el seno de la Asamblea Legislativa, como lo está teniendo este proyecto. Pero si gusta, veamos el fondo de lo que están solicitando, porque también es importante. El nivel de debate que se tiene. ¿Podría considerarse como lo dijo el mismo ministro de Hacienda, que es un documento que está abierto para recibir las observaciones pertinentes, o podría construirse uno desde otra óptica, como lo han planteado sectores que están íntimamente vinculados a ellos? Por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones tienen también su propio volumen de propuesta, presidente. Bueno, yo esperaría de que respaldemos en lo fundamental la propuesta del gobierno, porque esta propuesta trae cambios importantes para salir del círculo vicioso en que la privatización metió a los pensionados y a sus ahorros. Como todos sabemos, desde 1998 se privatizó el sistema de pensiones y este sistema colapsó 3 años después, ¿verdad? Ya en el 2001, el expresidente Flores comenzó a emitir decretos legislativos que claramente establecían que era para deuda previsional. Cuando se les acabó, digamos, la posibilidad de colocar bonos, crearon el fideicomiso de obligaciones previsionales para seguir prestando dinero sin aprobación legislativa y poder pagar las pensiones, porque el sistema de ahorro individual no corresponde con la posibilidad de que una persona tenga una vejez digna, dado que no puede usted, ahorrando 10.8% de su salario, retirarse ni siquiera con el 40%, cuando la pensión depende solo de su ahorro individual, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo entonces los gobiernos anteriores? Como se le acaba el dinero a la gente, obligaron a que el Estado pague pensiones, aunque lo dejaron sin flujo de ingresos para pagarlas. Y esa es la gran contradicción que tiene este sistema, que deja a la gente con pensiones bajísimas y de todas maneras no son vitalicias. Tiene que ser el gobierno el que las paga. Hay otro problema del actual sistema. Ellos prometieron ampliar la cobertura y que con la privatización se iba a ampliar la cobertura de las pensiones. Miren lo que pasa hoy. De la población que está trabajando, solo el 20% cotiza. Y de los que cotizan, menos de la mitad logran pensionarse. Es decir, que el 8% prácticamente de toda la gente que trabaja es la que finalmente logra una pensión. Eso es grave, ¿verdad? Porque es un sistema que cubre a una mínima cantidad de gente. Y por último, también se les dijo, ¿verdad?, de que iban a tener una tasa de retorno superior a la mitad del salario. ¿Y qué es lo que se ha demostrado? Que no llega ni al 40% del salario y se agota en promedio a los 6 o 7 años. Eso requiere una solución, porque eso ha llevado a que haya una deuda, que es parte de la deuda pública, de
aproximadamente 6.000 millones de dólares. ¿Verdad? Eso es el promedio de la deuda pública producto de las pensiones. Y como eso crece conforme la gente envejece y se jubila, y ahí no hay ley que detenga porque todos nos hacemos viejitos, entonces resulta que más y más personas pasan a cobrar una pensión al gobierno sin que el gobierno tenga un flujo de fondos para atender eso. ¿Por qué la oposición está vendiendo que lo que quiere el gobierno es resolver problemas fiscales y no resolver el problema a tiempo que tiene que ver con una pensión digna? Mire, me faltaba un detalle que explique en parte esto. En el sistema privatizado de pensiones, las AFP han cobrado en promedio como comisión el 20% de los ahorros. Miren, es una buena cantidad de dinero. Son más de 1.400 millones de dólares que han cobrado como comisiones. Y tienen una rentabilidad impresionante, porque basta que un cotizado les dé 100 pesos para que ellos se agarren 20. Aunque no hayan movido un dedo. Entonces, en parte la crítica del sector empresarial es porque nosotros planteamos que hay que revisar también las comisiones y eso afecta sus ganancias. Y ellos no, como ya se acostumbraron a tener esa comisión por ley, no por trabajar, entonces claro que ven afectadas sus ganancias y reaccionan de manera muy fuerte defendiendo sus intereses. Y Arena, que defiende los intereses de ellos, pues también reacciona de la misma manera. Nunca hay que olvidar que cuando privatizaron las pensiones, uno de los grupos que se agarró una AFP fue el grupo Cristiani, con el Banco Cuscatlán. Entonces ellos desde los orígenes han tenido conflicto de interés con la privatización de las pensiones. Bueno, voy a hacer una última pausa comercial. Le prometo que para hablar del trabajo legislativo y la evaluación del mes de junio. Quiero explicar los beneficios de este sistema cuando pasemos... en la otra pausa, por porque favor, ya vamos contra porque el tiempo. es muy Con gusto importante. vamos desde luego era el tema que teníamos también en agenda que abordarlo. Decía de que sobre este tema del trabajo legislativo y la evaluación que se le puede dar, lo vamos a aprovechar hoy en el contexto ya del mes de junio, mayo, junio. Ya vamos acercándonos. Y ya nos vamos acercando para hacer una evaluación y vamos a hablar de ese papel de los madrugones, ¿verdad? Que mucho daño en algún momento algunos críticos sostienen le ha hecho que expliquen cuál madrugón ahí. Vamos a hablar de esos madrugones, ¿verdad? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Sistema Fede Crédito, la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Sí, bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Queremos invitarle a usted a que haga partícipe de nuestra cuenta en Twitter, @diálogo21, @Neto López Radio, para que nos escriba y pueda formular sus comentarios y preguntas. A ver, un poco más allá del tema del consenso, de lo que se está logrando, querer rescatar de este debate de las pensiones, también instancias como FUSADES hablan de que todo esto es producto de ese desequilibrio fiscal que el país ha venido teniendo, particularmente porque el tema de la administración del fondo público ha sido de alguna manera despilfarrado. ¿Vea? Bueno, lo que está debidamente documentado es que la privatización de las pensiones no es suficiente para financiar una pensión digna. Ha tenido que cargar al Estado con un gasto que no tiene fuente de ingreso y que eso también debe resolverse. A mí me interesa que los pensionados sepan que con la propuesta de sistema mixto del gobierno tienen absoluta seguridad de mantener su pensión hasta el final de sus días, porque este sistema garantiza el financiamiento de las pensiones. Segundo, que permite mantener el servicio del seguro social tal como se ha mantenido hasta ahora. Y tercero, también permite, como hasta ahora, que puedan heredar su pensión a sus sobrevivientes. Y en el caso de los cotizantes, que son los más jóvenes, también tienen la ventaja
de que van a contar con dos fuentes de ahorro, el ahorro intergeneracional, el ahorro solidario y el ahorro individual. Por otra parte, no se están subiendo los años de trabajo, tampoco se están subiendo los porcentajes de cotización y sin embargo tendremos más dinero en nuestra cuenta de ahorro que lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Tendremos más dinero porque pagaremos menos comisión y porque además tendremos una mayor amplitud de carteras de inversión a las que pueda aplicarse los fondos de los pensionados. Esa es la parte complementaria que me decía. Sí, porque es importante que lo sepan, que se mantiene la posibilidad de heredar la pensión, ahí está. Van a tener más rentabilidad y más ahorro, porque sube el ahorro y baja la comisión. Van a tener su pensión de sobrevivencia y los que no alcancen a cotizar lo suficiente como para pensionarse, aquí viene un mecanismo que les va a permitir alargar su beneficio del Seguro Social, que ahora lo pierden de inmediato cuando piden la devolución. Entonces yo creo de que es necesario divulgar estos beneficios que vamos a tener todos los que seguimos cotizando, ya que en la actualidad el sistema ni nos garantiza un buen ahorro, no nos garantiza una pensión vitalicia, eleva la deuda pública y eso creo que se resuelve de manera bastante satisfactoria con la propuesta del gobierno. Presidenta. La mayoría de países de América Latina ya tienen sistema mixto. Que no vengan a asustar aquí con el petate del muerto de que esto es socialismo. La mayoría de países capitalistas de América Latina tienen un sistema mixto. Presidenta, ¿puede de esta discusión, a raíz de todas las, digamos, puntos que coinciden y otros que no coinciden, podría en algún momento sacar un nuevo proyecto, como lo plantean algunos diputados, particularmente de la oposición? Debe afinarse la propuesta del gobierno, ¿verdad? Y yo espero que esa sea la que triunfe. Por supuesto que se necesita la voluntad de la mayoría de diputados y diputadas para que esto sea posible. Bueno, y esperando que esto no sea un madrugón, ¿vea? Que no es una práctica, ya me no, dice, de su no, es que ya no puede ser madrugón. Permítame, ya no puede ser madrugón, porque ya lleva 2 jornadas de debate, vamos para una tercera. Madrugón es cuando entra la pieza, no pasa comisión y se aprueba sin debate. Aunque sea ya pasó, ya es imposible el madrugón, porque ya está en comisión esta discusión. Porque el cobro electrónico en el tema de los buses se generó también, en horas de la madrugada. Será en horas de la madrugada, pero tenía meses de estar en discusión. Ahí está la salvedad que me está dando también. Es que la hora de la plenaria depende de cuánto quieran hablar los diputados. En el 2013 me están diciendo... El madrugón es cuando no se discute, no va a comisión y a quemarropa se vota. En febrero de 2013 también la Asamblea quitó al Instituto de Información Pública la obligación de obligar al gobierno a entregar información también, y fue en horas de la madrugada. Pero debe haber tenido un amplio debate en la comisión respectiva. Esa es la salvedad que me está poniendo, pero se da en horas de la madrugada. O sea, eso hay que decirle a algunos que hablan mucho para que la plenaria no se alargue. Porque eso ya no depende del proceso de formación de ley. Pero yo sí le garantizo que bajo mi responsabilidad los temas relevantes se han discutido ampliamente en la comisión. Aunque se aprueben en la madrugada. A la hora que dejen de hablar, mire, hemos tenido proyectos de ley que han tardado 7 horas hablando, y cuando uno dice que ya es demasiado tiempo, le dicen a uno que quite el micrófono. No ha oído que me dicen eso. Por supuesto. Nada menos ya lo hizo, y lo hizo en su administración, ¿no? Pero ya cuando ponen casi a tirar buscaniguas en medio de las canillas de la gente. El caso de Ana Vilma, el ya caso cuando también es mucho el relajo, ni modo. Si Carla para eso, Hernández también. Pues sí, cuando es un gran relajo hay que poner algún orden. Pero fíjese que la directiva estaba comentando ayer de que vamos a someter a consulta si le ponemos tiempo límite a los partidos para el debate de dictámenes, porque en las piezas tenemos tiempo límite, pero en el dictamen el reglamento dice que es ilimitado. Entonces ahí puede ver usted discursos repetitivos y repetitivos y repetitivos, pero en fin, esa es una discusión que tienen los colegas. ¿Vienen ciertas restricciones también para la prensa
La movilidad lo publica este día uno de nuestros periódicos. Es que no hayan que decir. Lo que, si lee bien, le hemos dicho a la prensa de los partidos que no se metan en medio para que la prensa de los medios pueda tomar las fotos, porque ahorita se da que todos los diputados o la mayoría tienen un fotógrafo personal. Entonces resulta que ya no somos 84 sentados ahí, sino 168. Y se imagina el montón de gente tomándole fotos. Ha crecido a cada uno de sus diputados. O sea que tenemos 84 fotógrafos también. Vaya a fijarse, es un desorden en el Pleno. Por decir 84, pero póngale que hayan 20 y andan ahí metidos en medio de los curules. Cuando yo tengo gente atrás de mí que no conozco, su vida en el Pleno. Quiera la desgracia, se mete un delincuente y le mete un balazo a un diputado, va a ser responsabilidad de la directiva. Por eso el área donde los diputados funcionan debe ser respetada, pero la prensa tiene su palco, su sala de prensa y su área que nadie la está tocando. Lamento mucho que el tiempo se nos haya ido porque me hubiese gustado seguir hablando de esto, conocer de algunas sanciones a diputados, que por cierto un video porno que también ya lo destituimos a ese señor, es una vergüenza. Sí. Bueno, confieso que me encanta conversar, porque sé que puedo hablar de muchos temas y podemos también debatir muchos temas. Para mí también es un placer acompañarlo, Ernesto. Gracias. Le agradezco muchísimo al país. Gracias también por haber estado con nosotros. 8 de la noche muy temprano por Canal 19 nuestro reprise. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todo.